Hoy te traigo un caso que parece sacado de una serie, pero fue completamente real. Una historia que mezcla engaños, deudas, amistades rotas y una palabra clave: veneno. La protagonista es María de las Mercedes Bernardina Boya Aponte de Murano, más conocida como Guilla Murano. Nació en 1930 en Corrientes, Argentina, y durante años llevó una vida aparentemente normal. Estaba casada con un abogado, tenía un hijo y se movía en círculos sociales donde aparentaba elegancia y educación. Pero detrás de esa imagen se escondía algo mucho más oscuro. Con el tiempo sería conocida como la envenenadora de Montserrat, y su caso se convertiría en uno de los más impactantes de la crónica criminal argentina. Para entender lo que pasó, hay que mirar el contexto. Guilla no era simplemente una mujer cualquiera, tenía una vida social activa y mantenía relaciones de confianza con varias mujeres de su entorno. Algunas de ellas eran amigas, otras conocidas cercanas. Pero lo importante es que entre ellas había algo en común: dinero prestado. Según se reconstruyó en la investigación, Murano pedía dinero a estas mujeres con promesas de devolución. Sin embargo, las deudas crecían y la presión también. Las víctimas empezaron a reclamar lo que les pertenecía y ahí es donde la historia toma un giro brutal. Todo ocurre en apenas unos meses, entre febrero y marzo de 1979. La primera muerte que llama la atención es la de Nilda Gamba, una vecina y amiga. Su fallecimiento se atribuyó inicialmente a problemas de salud, pero más adelante aparecería un detalle inquietante: Guilla había estado con ella poco antes de su muerte. Poco después aparece otro caso: Lelia Formisano de Ayala, otra mujer cercana a Murano. Fue encontrada muerta en su departamento tras haber recibido la visita de Guilla días antes. En ambos casos había un patrón: visitas sociales, té, dulces y después muertes repentinas. El tercer caso es el más revelador: su propia prima, Carmen Zulema del Giorgio de Venturini, muere en circunstancias sospechosas. Durante la investigación, se descubre algo clave: rastros de cianuro en su organismo. Ahí todo cambia. Ya no parece una coincidencia. Empieza a hablarse de una posible serie de envenenamientos. El método, el té, la confianza y el veneno. Uno de los elementos más perturbadores del caso es la forma en la que se habrían producido los crímenes. Las víctimas no eran atacadas con violencia física. No había escenas de lucha, no había ruido. Todo era aparentemente normal. Una visita, una conversación tranquila, un té servido con pastas y dulces, y después, el desenlace. El método apuntaba al uso de cianuro, una sustancia extremadamente tóxica que puede causar la muerte en pocos minutos si se ingiere en cantidad suficiente. Lo escalofriante no es solo el veneno, sino el contexto, la confianza previa. Eran mujeres que no sospechaban nada. Personas que compartían amistad y vida social con Guilla. La policía empieza a unir piezas rápidamente ya que todas las víctimas tenían relación con Murano, y en varios casos, había un motivo económico detrás. El 27 de abril de 1979, Guilla Murano es finalmente detenida en su casa de Buenos Aires. A partir de ahí comienza un proceso judicial largo y mediático. Ella, desde el principio, defendió su inocencia. Incluso llegó a decir frases que se hicieron muy famosas como: "Yo nunca invité a nadie a comer". Sin embargo, el patrón de las muertes, la relación con las víctimas y los indicios de envenenamiento eran demasiado consistentes. En 1985, Guilla Murano fue condenada por homicidio. Se le atribuyeron 3 asesinatos y múltiples estafas relacionadas con el dinero que había recibido de sus víctimas. La sentencia la llevó a prisión durante aproximadamente 16 años, aunque su situación legal tuvo varias revisiones y beneficios de reducción de condena con el paso del tiempo. Durante el juicio y los años posteriores, nunca confesó los hechos de forma clara. Siempre mantuvo su versión de inocencia o, al menos, de falta de pruebas concluyentes. A diferencia de otros casos, Guilla Murano no desapareció del imaginario público tras su condena. Su figura se volvió casi mediática. Con el tiempo, apareció en entrevistas, documentales y recreaciones del caso. Incluso en algunos programas de televisión volvió a insistir en su inocencia frente a cámaras. Su historia fue adaptada a libros, obras de teatro e incluso series, convirtiéndola en una persona tan polémica como conocida. Tras cumplir su condena, Guilla fue liberada y pasó sus últimos años en residencias para personas mayores.
Vivió lejos del foco público en sus últimos tiempos, hasta su muerte el 26 de abril de 2014 en un geriátrico de Buenos Aires. Su fallecimiento pasó casi desapercibido para los medios en ese momento, aunque el caso seguía muy vivo en la memoria colectiva argentina. El caso de Guilla Murano no es solo una historia de crímenes. Es también una historia sobre la confianza, el engaño y las apariencias. Una mujer que se movía en círculos sociales, que parecía normal, y que supuestamente utilizó justamente esa normalidad para acercarse a sus víctimas. Lo más inquietante es que todo ocurrió en un entorno cotidiano, las visitas, amistades y el té de la tarde, nada que hiciera sospechar lo que podía estar ocurriendo realmente. Y quizá por eso este caso sigue siendo tan recordado, porque demuestra que, a veces, lo más peligroso no es lo desconocido, sino lo familiar.